Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Yo soy el profesor Fernando Piñero González de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. En este video vamos a hablar sobre la definición de series. Bien, hablaremos también de series aritméticas y geométricas. Veremos cómo se calculan los valores de esas series y veremos cuándo podemos hacer una suma infinita de los términos de una serie geométrica. Una serie es una sucesión definida por las sumas parciales de otra sucesión. Bien, mire, esto se hace mejor con un ejemplo. ¿Okay? Mira, bien, tenemos la sucesión aquí en pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Okay? Esta es la sucesión. Pues, ¿qué usted va a hacer? La serie, ¿bien? Te toma el primero, 1. Ahora suma los primeros dos, 1 más 2 es 3. Ahora suma los primeros 3, 1 más 2, 3, más 3, 6. Y ahora suma los primeros 4, que sería 10, y después los primeros 5, que serían 15, etc. ¿Okay? Esa es una serie. La serie es la secuencia de números obtenida por sumar el primer término, los primeros 2, los primeros 3 de una sucesión dada. Las series se describen con la notación sigma. ¿Okay? ¿Y qué es el sigma? Bueno, esta letra, esto es sigma, en el alfabeto griego. ¿Okay? Pero miren, esto es bien sencillo. Vamos a descomponer la expresión. Aquí tenemos tres cosas importantes. Tenemos A sub I, tenemos K y tenemos N. ¿No? Noten que esta I es el mismo índice. ¿Eh? ¿Qué nos está diciendo esta notación? Sigma. Quiere decir que usted va a sumar. Sigma quiere decir que usted va a sumar. ¿Qué va a sumar? Va a sumar A sub I. ¿Eh? Usted va a sumar los términos que están ahí en la serie, en la notación, desde. ¿Eh? Usted va a comenzar desde el índice, cuando I es igual a K, hasta el índice, cuando I es igual a N. Noten, sigma, usted va a sumar desde K hasta N. ¿Okay? Y esto es precisamente lo que está escrito aquí, ¿verdad? El término K más el K más 1 más el K más 2 más el K más 3, bla, 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 hasta el N menos 1 y el N. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Lo que pasa es que para no tener que estar escribiendo tanta suma, pues tenemos esta notación que es más compacta. Por ejemplo, para describir esta serie, o bien, note que ahora el término está dado con una fórmula. Vamos a sumar desde el segundo hasta el quinto. ¿Bien? Noten los índices. Desde el segundo hasta el quinto. ¿Bien? Y como esto está dado por una fórmula, entonces es cuestión de, ¿bien? Esto sería, o sea, es cuestión de reemplazarlo. 3 por 2 menos 1, más 3 por 3 menos 1, más 3 por 4 menos 1, más 3 por 5 menos 1, y estos amiguitos son, bueno, ¿okay? 3 por 2, 6, menos 1 es 5, 3 por 3, 9, menos 1 es 8, 3 por 4 es 12, menos 1 es 11, 3 por 5, 15, menos 1 es 14.
Así que esto es la suma de 5 más 8 más 11 más 14. Bien. Y esta suma, si no me equivoco, bien, sería igual a 58. Una serie aritmética es una serie donde la sucesión que se suma es una sucesión aritmética. ¿Bien? Y lo bueno es, como la sucesión aritmética es bien fácil de entender, la serie aritmética es igual de fácil. ¿Bien? Si usted tiene un término inicial A y una diferencia común D, ¿bien? Pues la suma de los primeros n términos sigue cualquiera de estas dos expresiones. ¿Bien? N sobre 2 por 2a más n menos 1 sobre d, o esta fórmula que es más compacta, n por la suma del primer término con el último sobre 2. Bien, esta suma se hace esencialmente encontrando los valores y sustituyendo. ¿Bien? Sabemos que es una serie aritmética. Bien, así que los términos forman una sucesión aritmética. El término inicial es igual a 1. La diferencia común es igual a 2. ¿Bien? Y el último término, a sub n, es igual a 19. ¿Bien? Lo que nos falta es encontrar cuál es la posición de ese término. Y aquí podemos utilizar la relación, ¿verdad? Que el enésimo término es igual al término inicial más n-1 veces la diferencia común. Conocemos el enésimo término, conocemos el término inicial, no conocemos la posición, pero sí conocemos la diferencia común. Y ahora es una cuestión de resolver. Muy bien. 2 por n más profesor, no. 2 por n menos 1 es igual a 18, n menos 1 es igual a 9 y por ende n es igual a 10. Así que, como hallamos que el primer término es 1, la diferencia común es 2, que hay 10 términos y que el décimo término es 19, pues la suma de los primeros 10 términos es igual a 10 por 1 más 19 sobre 2, que es lo mismo que 10 sobre 20 sobre 2, conocido entre amigos como el 100. Bien, como próximo ejemplo, bien, vamos a utilizar la otra fórmula. Queremos hallar la suma de los primeros 10 términos de una sucesión aritmética, que el término inicial es 20 y la diferencia común es 4. ¿Muy bien? Pues, ¿qué tenemos? Término inicial es 20. Check. Diferencia común es 4. Check. Y la cantidad de términos es 10. Pues lo bueno es que pues tenemos una ecuación donde no hay que calcular cuál sería el valor del último término, sino que podemos utilizar esta información y reemplazar. La suma de esos 10 términos es igual a 10 sobre 2 por 2 por 20 más 10 menos 1 por la diferencia común. ¿Bien? Yo quiero que usted vea, ¿verdad? Quiero ilustrarles. ¿Bien? Miren el rol de la A. ¿Bien? Vean el rol de D y vean el rol doble que tiene N. ¿Bien? Es cuestión de identificar lo que hay que identificar y después
llevar a cabo el proceso aritmético. Bien. Ahora es cuestión pues, de calcular. De nuevo, la suma de los primeros 10 términos es igual a 10 sobre 2 por 2 por 20 más 10 menos 1 por 4, utilizando la información obtenida. Así que esto sería 5 por 40 más 9 por 4, que esto es 5 por 40 más 36, lo mismo que 5 por, en este caso sería 5 por 76, y al multiplicar 5 por 76, obtenemos que esto sería 380. Bien. Al igual que definimos una serie aritmética, ahora definimos una serie geométrica. Y una serie geométrica es una serie donde los términos hacen o componen una sucesión geométrica. Como la sucesión geométrica está definida por el valor inicial y la razón común, pues de igual manera podemos calcular las sumas parciales. ¿Sí? Así que la suma de los primeros n términos, muy bien, esto es a por r cuadrado, a por r al cubo, hasta a por r a la n menos 1, satisface esta fórmula. ¿Bien? El enésimo término es igual a multiplicado por 1 menos r a la n, dividido por 1 menos r, o también usted puede intercambiar los términos de la resta arriba y abajo, y entonces obtiene estas dos expresiones equivalentes. Muy bien. Ahora vamos a determinar la suma de los primeros 6 términos de una sucesión geométrica que empieza en 5 y la razón común es 2. Bueno, aquí pues puse la fórmula de la suma de esos primeros términos, ¿bien? Que conocemos. Son 6 términos, n es 6. El término inicial es 5 y la razón común es 2. Así que la suma de los primeros 10 términos va a ser 5 por la razón común a la 6 menos 1 sobre 2 menos 1. Y ahora es cuestión de resolver. Esto sería 5 por 64 menos 1 sobre 2 menos 1. Esto se conoce entre amigos como 5 por 63, o la suma sería 315. Bueno, algo interesante de las series es que en cierta forma usted puede sumar una cantidad infinita de términos. Así que una serie infinita converge si y solo si, ¿verdad? Esa sucesión o secuencia de sumas parciales converge. ¿Verdad? A modo de ejemplo, vamos a hacer la suma desde i igual a 1 hasta el infinito de 1/2 a la i. Muy bien. La sucesión es una sucesión geométrica. Esto es 1/2, 1/4, 1/8, etc. ¿Sí? Así que la serie es 1/2 más 1/4 serían 3/8. Disculpen, 3/4. Más 3/4 más 1/8 sería 7/8. Cuando sume el próximo término sería 15/16. Y aquí pues, ¿verdad? Podemos apreciar que esto se va acercando a 1. Por eso es que entonces se diría que en este caso, ¿verdad? Como la suma del primero, los primeros 2, los primeros 3, los primeros 4,
se van acercando a 1, lo que usted diría es que la suma desde 1 hasta el infinito de 1/2 a la i es 1. Por ejemplo, la serie desde n igual a 1 hasta el infinito de n no es convergente. ¿Por qué? Note que la sucesión es 1, 2, 3, 4, 5. La serie sería 1, 3, 6, 10, 15. Y note que los números van creciendo. Y como van creciendo, no se acercan a ningún número en particular. Por ende, esta serie no es convergente porque cada vez van aumentando más y más. No obstante, la serie que acabo de mencionar, ¿bien? Cuando usted suma desde 1 hasta el infinito, de 1/2 a la n, ¿bien? Esto sí se va acercando a un número y ese número es 1. Si la razón común está entre negativo 1 y 1, entonces podemos hacer la suma infinita o la suma total, ¿verdad? El primero más el segundo más el tercero más el cuarto, etcétera, etcétera. Muy bien. Esa suma total converge a un número particular y ese número es, ¿bien?, el siguiente. A por 1 sobre 1 menos R, o si quiere puede poner, ¿verdad? Puede ponerla arriba. ¿Bien? Así que esto es lo bueno de la serie geométrica, que en algunas condiciones, pues la serie geométrica puede converger. Aquí tenemos una serie geométrica, ¿bien? El término inicial es 2 y podemos apreciar que cada vez que vamos de un término al próximo, estamos dividiendo por una potencia de 5, así que la razón común es un quinto. ¿Bien? Como un quinto está entre 1 y menos 1, este valor, la serie, converge. ¿Muy bien? ¿Y a qué converge? Bueno, esto es más sencillo. ¿Okay? Muy bien. La suma total de la serie es igual a sobre 1 menos r. Reemplazamos, ¿muy bien?, el término inicial es 2. La razón común es un quinto. Hacemos la resta, esto es 2 sobre 4 quintos. Muy bien. Reescribimos esa división como un producto, esto es 2 por 5 cuartos, o la suma total sería 5 medios. Si la razón común está entre negativo 1 y 1, entonces podemos hacer la suma infinita o la suma total, ¿verdad? El primero más el segundo más el tercero más el cuarto, etcétera, etcétera. Muy bien. Esa suma total converge a un número particular y ese número es, ¿bien?, el siguiente. A por 1 sobre 1 menos R, o si quiere puede poner, ¿verdad?, puede ponerla arriba. ¿Bien? Así que esto es lo bueno de la serie geométrica, que en algunas condiciones, pues la serie geométrica puede converger. Para determinar si esta serie geométrica converge, note que A no importa. Para ver la convergencia lo que necesita es R, y aquí podemos apreciar que para ir del 1 a 7 quintos multiplicamos por 7 quintos, para ir de 7 quintos a 7 quintos al cuadrado hay que multiplicar por 7 quintos, así que la razón común es 7 quintos y como esto es mayor que 1, la serie no converge. ¿Okay? La serie no converge y usted no puede definir la suma infinita. ¿Okay? En este video discutimos la definición de una serie. Una serie sencillamente es la secuencia de sumas de una sucesión.
¿ok? Vimos que las series se pueden describir con notación sigma, lo cual hace más fácil su expresión. Nos enfocamos en dos clases de series particulares, y estas son las series aritméticas y las series geométricas. ¿Bien? Las series aritméticas nunca van a converger, ¿bien? Porque usted siempre va a estar añadiendo la misma cantidad, así que eso va a estar creciendo hacia el infinito o decreciendo hasta el infinito negativo, pero una serie aritmética tiene un patrón bien sencillo y se puede utilizar para calcular la suma de cualquier cantidad de términos de una serie aritmética. La serie geométrica, al definirse de manera similar, también tenemos una fórmula para calcular la suma de los primeros n términos, ¿bien? Y si de casualidad la razón común fuera suficientemente pequeña, entiéndase que la razón común esté entre menos 1 y 1, pues entonces esa serie infinita se le pueden sumar todos los términos y podemos hallar ese valor. Bueno, es un placer haber compartido este momento con ustedes. Yo considero grato el producir este contenido para ustedes. Espero que les sea de provecho y me encantaría poder compartir en una próxima ocasión.